Notición de última hora, amigos. Mark Gurman acaba de confirmar que Apple lanzará el iPhone SE de cuarta generación la próxima semana. Os lo voy a contar todo en este vídeo, pero antes, si os gustan estas noticias, ya sabéis, dadle al like y suscribíos para no perderos nada. Y a ver, vamos a poner un poquito de contexto para la gente pues que a lo mejor no está siguiendo tan de cerca la rumorología. Y a ver, todos los rumores apuntaban a que este iPhone vería la luz para finales de marzo o comienzos de abril, por lo que su lanzamiento para la próxima semana es mucho antes de lo previsto. Aquí en el canal, como digo, hemos estado siguiendo la última hora de este dispositivo, aunque no os preocupéis si no habéis estado al tanto porque os vamos a contar las características que se esperan. Lo importante, lo último que tenéis que conocer es que fue Mark Gurman ayer prácticamente de madrugada, aquí en España, pues el que nos sorprendió con esta publicación en Bloomberg anunciando que el lanzamiento del iPhone SE pues prácticamente se espera tan pronto como la próxima semana, lo cual además, ojo, porque significaría que Apple haría varios anuncios, ya que tendríamos por un lado el anuncio del iPhone SE 4 y por otro lado el anuncio de los Powerbeats Pro 2, los auriculares deportivos que, bueno, ya se venía también anunciando desde hace unos días que podrían ver la luz el martes 11 de febrero. La pregunta que ahora nos hacemos muchos es si se anunciarán ambos dispositivos el mismo día 11, o si Apple hará anuncios escalonados, repartiéndolos a lo largo de la semana. Por ejemplo, el lunes el iPhone SE y el martes estos auriculares. La verdad que Gurman tiene todos mis respetos, pero es curioso porque además él mismo desmentía a otros medios que sugerían que este iPhone SE saldría antes de abril. Así que, bueno, yo creo que debe de haber recibido algún chivatazo de última hora que, bueno, le hace afirmar la próxima semana con total seguridad. Así que su fuente debe ser una fuente bastante fiable para que él mismo se haya desdicho de lo que decía hasta hace muy poco, ¿no? Y además solo hay que observar su historial reciente para saber que podemos confiar en él, ya que el fin de semana ya avanzó que esta semana Apple lanzaría la aplicación de Apple Invitaciones y, bueno, pues justo efectivamente este miércoles tuvimos esa app. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este iPhone SE 4? Pues bueno, también ha dado algunas claves en su publicación, pero os las resumo. Va a tener un diseño similar al iPhone 14, es decir, tendrá un notch, tendrá en este caso también, por tanto, Face ID, y tendrá unos biseles más gruesos que los de los iPhone más recientes, pero obviamente cambiará radicalmente su diseño con respecto al iPhone SE actual. Además, parece confirmarse que va a llegar con un nuevo módem 5G in-house, es decir, fabricado por Apple y no por Qualcomm. Así que va a ser seguramente muy interesante ver algunas comparativas de velocidad una vez salga este dispositivo al mercado, para ver si Apple, pues bueno, ha conseguido hacer un chip lo suficientemente capaz como para que puedan plantearse desprenderse de Qualcomm incluso para sus iPhones más potentes que se esperan en septiembre. Por otro lado, con respecto a otras prestaciones de este dispositivo, ojo porque el procesador será finalmente el A18, es decir, el mismo procesador que los iPhone 16. Tendrán 8 GB de RAM y por tanto soporte para Apple Intelligence, lo cual, wow. O sea, tener el chip A18 en un dispositivo que va a tener un precio bastante competitivo, ojo, porque lo hace muy interesante. Es cierto que tendrá algunos sacrificios, porque si no, obviamente la gente no compraría el iPhone 16, como por ejemplo que tendrá una única cámara trasera, una cámara gran angular, eso sí, de 48 megapíxeles. Y bueno, por supuesto, conexión USB-C. Y ahora hay dos grandes incógnitas. Uno, su precio, y dos, su fecha de lanzamiento oficial. Y a ver, es importante sobre todo lo primero, porque un iPhone con chip A18, Apple Intelligence y una cámara gran angular de 48 megapíxeles sobre el papel puede resultar muy interesante para muchos usuarios que realmente hacen pocas fotos pero quieren un iPhone a un precio más económico. Los rumores hasta ahora sugieren pues que podría haber una leve subida con respecto al modelo actual, pero que rondará los $500. Luego en euros, por supuesto, pues ya veremos cómo queda la conversión, pero bueno, espero que se mantenga por debajo de los 600 euros. Obviamente yo entendería que pueda haber una ligera subida con respecto al modelo actual porque, bueno, este iPhone SE va a venir cargado de prestaciones de última generación. Una cámara gran angular que posiblemente esté equiparada a la cámara gran angular de los iPhone 16, tendríamos el mismo procesador que los iPhone 16, soporte para Apple Intelligence, un diseño que no tendrá isla dinámica, pero sigue viéndose reciente a día de hoy. En fin, tecnologías bastante decentes para un dispositivo, insisto, que podría estar rondando los $500 en cualquier caso, o sea que, joder, tiene muy buena pinta, no es como el iPhone SE 3 que ya cuando salió se veía bastante viejo.
Como decía antes, no vendrá solo. Ya sabemos también que los Power Beats Pro 2, que se filtraron en imágenes hace unos días también, se lanzarán el 11 de febrero. Así que, bueno, si queréis saber un poquito más de estos, os emplazo a un segundo vídeo que va a haber hoy, porque este es un vídeo de última hora que no esperábamos, pero habrá un recopilatorio de noticias semanal dentro de unas horas. Así que estad muy atentos, ¿no? Lo que tenéis que saber de todos modos es que junto a esta publicación en Bloomberg, Mark Gurman hizo un tuit en el que, bueno, completaba más datos del artículo afirmando que hay escasez también de otros productos en las tiendas. Véase los iPhone 14, MacBook Air, iPad Air de 11 y 13 pulgadas y obviamente estos iPhone SE. Así que veremos cómo puede moverse el mercado a partir de ahora porque, bueno, a ver, de momento sabemos que el iPhone SE vería la luz la misma próxima semana, pero a lo mejor no se van tampoco tanto de plazo otros productos como por ejemplo los iPads, que también se tienen que renovar en esta primera mitad de año. ¿Vosotros pensáis que la semana que viene habrá alguna sorpresa y que junto a los iPhone SE veremos otros nuevos productos? En fin, dejadme un comentario. Y por supuesto, dejadme en los comentarios qué esperáis del iPhone SE 4, si pensáis comprarlo, etcétera. Estaré muy atento. Y como decía, por mi parte nada más. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados y os emplazo a que no os perdáis nuestro recopilatorio de noticias dentro de unas horas, donde, bueno, resumiremos también otras noticias muy interesantes que han sucedido en los últimos días. Porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!